Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Y bueno, pues esta semana, ¿no? El pasado lunes, comenzaron las clases, volvieron a clases los alumnos de todos los niveles. Si bien había algunos niveles que ya habían comenzado una semana antes, la realidad es que este 1 de septiembre, pues ya se volvieron a las clases con normalidad, ¿no? Es una situación que para muchos hogares mexicanos pues representa también si bien un motivo de que ya van a la escuela los niños y los jóvenes, pues también es una carga económica adicional, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay que pagar colegiaturas, que hay que pagar uniformes, que hay que pagar, en fin, una serie de gastos escolares que llevan, desde luego, una carga para la economía de todas las familias, ¿no? Y bueno, este comentario viene a cuento el día de hoy porque les voy a platicar sobre la posibilidad de deducir algunos gastos que están vinculados o que están relacionados con el concepto educativo, para efectos, desde luego, de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, de la declaración que yo como persona física tendría que hacer en abril del 2026, ¿no? Ir preparándonos desde ahora, porque algunos conceptos son deducibles y desafortunadamente otros no lo son. Desde luego que siempre pensamos, cuando hablamos de conceptos educativos, pensamos en las colegiaturas. Las colegiaturas que pues hemos platicado aquí en tu programa, Jorge, que desafortunadamente el gobierno federal no ha actualizado estas cantidades que les voy a comentar ahora. Es un decreto muy antiguo desde el gobierno de Felipe Calderón, allá por 2011. Es decir, tenemos ya 14 años, ¿no? Desde que se expidió el primer decreto o ese decreto que comenzó con la posibilidad de deducir en mi declaración anual las colegiaturas de diferentes niveles. Y no se ha actualizado. Yo creo que una de las cosas que deberíamos solicitar, y hacemos un llamado a nuestras autoridades federales a que hagan esa actualización, porque fíjense, amigos, Jorge, que por ejemplo para preescolar y las citas, las cantidades, perdón, que voy a citar ahora son anuales, ¿no? Para poder deducir la colegiatura anual en el ámbito de preescolar son 14,200 pesos. En primaria, 12,900, es menor que en el preescolar, ¿no? En la secundaria, en el nivel secundaria, hasta 19,900 pesos. En el profesional técnico, hasta 17,100 pesos. Y en el bachillerato o su equivalente, hasta 24,500 pesos al año. Evidentemente, pues estas cantidades hace 14 años, pues seguramente tenían mayor repercusión, pero hoy se han quedado rezagadas y se han quedado en unas cantidades que evidentemente, pues el pago de las colegiaturas ha incrementado, ¿no? Entonces, esto es algo que, insisto, ¿no? Nuestras autoridades federales deberían de considerar a efectos de poder actualizar estas cantidades y darles un monto, establecer un monto que vaya de acuerdo a la realidad económica que estamos viviendo en este 2025. Ahora, sí, evidentemente son las colegiaturas estas que acabo de mencionar. Sin embargo, también existen otras posibilidades, algunas otras, por ejemplo, los gastos en consultas psicológicas, en caso de que se llegaran a erogar, los gastos en consultas de nutrición también son importantes. Digo, sabemos que la nutrición y la salud mental de todos los niños, jóvenes y de los adultos también, ¿por qué no? Pues es muy importante, ¿no? Ya en México creo que esto es algo que hace muchos años era tabú, ¿no?
Hoy en día se entiende, creo yo, cada vez más que la salud física, que una buena nutrición y que una salud mental adecuada, pues hace que los seres humanos en general, no solamente los alumnos, sino en general, pues tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, son deducibles estos gastos psicológicos, gastos en consultas psicológicas y en consultas nutricionales. También hay un tema que en algunas escuelas se hace, eso no es en todas, que son los donativos. Hay algunas empresas, perdón, algunas escuelas, corrijo, en donde los padres de familia hacen algunos donativos. Esos también son deducibles siempre y cuando pues la escuela tenga autorización para recibir esos donativos y los puedo deducir. Nada más que aquí hay un tope adicional en cuanto a que debe ser cuando mucho el 7% de mis ingresos del año anterior o bien el 4% si la escuela es de gobierno. Pero bueno, si vamos sumando esto al momento de hacer mi declaración anual, pues puede ser una buena cantidad. Y también ya por último, hay una disposición ahí en la ley del impuesto sobre la renta que es muy antigua, muy antigua, tiene muchos años ahí. Cuando digo tiene muchos años, a lo mejor tiene, no sé, 35, 40 años de existir ya esa disposición, pero que en la práctica a veces no se da. Y estoy hablando del tema del transporte público, no, perdón, del transporte escolar obligatorio para los alumnos. Es decir, dice la ley que cuando en la escuela o en el municipio, porque estos son regulaciones municipales y de acuerdo a la política de la escuela, sean obligatorio pagar, ¿no?, de manera general el transporte, ¿no?, para los alumnos, el transporte hacia la escuela y desde la escuela podrá ser deducible. Sin embargo, repito, esto es cuando es obligatorio, ¿no? Muy pocos lugares en el país, excepto la Ciudad de México, que tiene un programa así se llama, de transporte escolar, en donde algunas escuelas, eso se puede consultar en la página de internet del SAT, algunas escuelas están obligadas o más bien obligan a ese pago. Bueno, en este caso, ¿no?, junto con el municipio se hace un acuerdo y los padres de familia deben de pagar ese transporte escolar. Solamente en este caso, insisto, en el caso de que sea obligatorio, podrán deducir los padres de familia estas cantidades que se pagan por transporte escolar. Caso que no es aquí en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, que es desde donde se transmite tu programa, Jorge, no es el caso, no tenemos aquí localmente esa situación, pero en la Ciudad de México prácticamente es el único lugar donde se hace este tipo de programas, ¿no? Se quiso hacer en Nuevo León, hubo rechazo, en fin, se ha vuelto un poquito complicado y esto ha pasado a ser prácticamente en todo el país letra muerta, Jorge. Entonces, también considerar que estos conceptos que estoy comentando deben de, obviamente, obtener un CFDI o una factura de parte de la persona que está prestando el servicio, ya sea la escuela, ya sea el transportista, ya sea el psicólogo, ya sea el nutriólogo, deben de obtener un CFDI y además no se pueden deducir los pagos que se hagan en efectivo. Debe de ser pagado con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o con transferencias, algún medio electrónico o algún cheque nominativo con abono en cuenta, para abono en cuenta, aunque ya eso ya poco se utiliza, pero no debe de ser en efectivo. Si es en efectivo, se pierde toda esa deducibilidad que acabo de comentar y que, bueno, puede resultar algo positivo para cuando presente mi declaración anual, Jorge, allá en abril del 2026. Así es, Mauro. Y ante esto, pues bueno, creo que lo más importante que comentas aquí, digo, además de tener conocimiento de qué se puede deducir de gastos ahora en este regreso a clases, es el hecho de que las autoridades eh, pues actualicen, ¿no?, los montos para deducir, porque digo, de entrada, con las puras
colegiaturas, digo, hay colegiaturas pues de muchos costos, de diferentes precios, pero si te vas a las caras, pues estás hablando que te sirve para 2 meses, ¿no? O 3 meses. Y aparte, esto es por alumno, ¿no? Sí, fíjate que sí, es por alumno, ¿no? No, y las no tan caras, Jorge, o sea, realmente ya se quedó muy rezagado esos importes, ¿no? Ya perdieron el sentido de económico, porque pues son de hace muchísimos años, ¿no? 14 años, toda la inflación, lo que se ha venido incrementando, pierde sentido económico y sería algo muy bueno, deberían de actualizarlo, ¿no? Otra pregunta, aprovechando tu comentario también, que es por alumno. Otra pregunta que es muy frecuente que nos hacen es, oye, ¿qué pasa si un papá paga la colegiatura de un alumno y el otro papá paga la colegiatura del otro? ¿Es deducible? Sí. Esto es por papá y por alumno, ¿no? Si alguien paga la colegiatura de su hijo y el otro papá o la mamá, ¿no?, paga la colegiatura del otro hijo, ambos pueden hacer la deducción. Y otra pregunta también que nos hacen con mucha frecuencia, Jorge, es ¿qué pasa con los uniformes y los útiles? Que es una buena parte de la inversión que hay que hacer en el tema educativo. Estos desafortunadamente no hay posibilidad de deducir. Eso todavía no se puede deducir. Esperemos que en algún futuro próximo se pueda, pero lo que son útiles y uniformes, eso todavía no es posible hacerlo como deducción personal. Pues buenos datos, Mauro, que nos dejas en este regreso a clases. ¿Dónde te localizan, Mauro? Sí, en Twitter, en @villalobosmauro, en la fanpage de Corporativo Villalobos en Facebook, y en LinkedIn estamos también como Corporativo Villalobos. Claro que sí, muchas gracias. Como cada jueves está con nosotros Mauro Villalobos y su comentario empresarial. Gracias, Jorge. Un abrazo. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.